Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Juegos de reencarnación. La madre de Yukino es demasiado atrevida. Traductor God of Chicken. El transmigrador, Nishikawa Makoto, viaja a un mundo donde se mezclan varios elementos del anime. Después de inscribirse en la Academia Shuchi-in y presenciar a un grupo de niños ricos de segunda generación que pueden hacer lo que quieran, se da cuenta una vez más de la importancia de nacer en la familia correcta. Justo entonces, el juego de la reencarnación desciende. Para sobrevivir, debe conquistar varios mundos de mazmorras. Es más, los poderes obtenidos en los mundos de mazmorras pueden seguir usándose en el mundo real. Naruto. Mientras otros jugadores siguen asistiendo tontamente a la Academia Ninja, Makoto ya se ha infiltrado en el complejo del clan Uchiha durante la noche de la masacre y ha obtenido con éxito el Mangekyo Sharingan. One Piece. Mientras otros jugadores reflexionan sobre si unirse a la marina o al gobierno mundial, Makoto se alía con Barba Negra para robar varias frutas del diablo poderosas y dárselas a sus esposas. Dragon Ball. Mientras otros jugadores aún piensan si estudiar en la escuela Tortuga o en la escuela Grulla, Makoto ya ha viajado en secreto a Namek en una nave espacial para pedir un físico Saiyajin con las esferas del dragón. En realidad, Makoto. Oye, Yukino, anoche dimos una fiesta increíble, con todas las chicas guapas invitadas. ¿Adivina quién no recibió invitación? Señora Yukino Sita. Tú. Capítulo 124. Tú eres quien está ganando dinero, ¿por qué actúas con tanta timidez? Yukiko, tengo buenas noticias para ti. He sido nombrado oficialmente consultor de razonamiento de la Oficina de Seguridad Pública. Esa misma tarde, en el pequeño apartamento de una habitación que la familia Kudo alquilaba, Yusaku le contó emocionado a su esposa. ¿En serio? Eso es genial. Yukiko forzó una sonrisa. Al notar la extraña expresión de su esposa, Yusaku frunció el ceño. ¿Qué te pasa, Yukiko? Te ves agotada. ¿Sucedió algo? No, nada. Yukiko se esforzó por levantar las comisuras de sus labios y cambió rápidamente de tema. Eso significa que los gastos médicos de Shinichi serán. Ante esto, sus ojos se iluminaron ligeramente. Además de que el razonamiento era la única habilidad con la que podía contar actualmente para ganarse la vida, otra razón importante por la que Yusaku había ido a solicitar un trabajo en la Oficina de Seguridad Pública eran los beneficios extremadamente generosos que ofrecía dicha oficina. Era de dominio público que trabajar para la Oficina de Seguridad Pública a menudo implicaba enfrentarse al riesgo de luchar contra demonios y perder extremidades, por lo que la remuneración de los subordinados era excepcionalmente buena. Ahora que Yusaku tenía un empleo oficial, ¿significaba eso que ya no tendría que salir a trabajar por su cuenta? Al recordar las 18 posiciones diferentes a las que Makoto la había sometido ese día en la habitación del hospital contigua a la de su hijo, las mejillas de Yukiko se enrojecieron. Al ver la reacción de su esposa, Yusaku se rascó la nariz con timidez, sintiéndose algo avergonzado. Lo siento, Yukiko. Esos beneficios son solo para el personal de combate en primera línea. Mi tratamiento actual no es suficiente para cubrir los gastos médicos de Shinichi. Era cierto que la Oficina de Seguridad Pública brindaba un trato excelente a sus subordinados. De lo contrario, no muchos aceptarían voluntariamente un trabajo tan peligroso. ¿Quién querría lidiar con demonios todo el día sin motivo alguno? Pero ese trato era para quienes arriesgaban sus vidas en el frente. Era imposible que alguien destinado a salvo en la retaguardia recibiera un sueldo tan alto. Además, las habilidades de razonamiento de Yusaku, de las que estaba tan orgulloso, no eran precisamente indispensables dentro de la Oficina de Seguridad Pública. Después de todo, este era un mundo donde los superpoderes campaban a sus anchas. La mayoría de los malhechores eran demonios, y su lógica y métodos escapaban a la comprensión de Yusaku. Solo podía ocuparse de casos ordinarios cometidos por humanos, por lo que, naturalmente, su tratamiento no era severo.
Además, muchos cazadores de demonios dentro de la Oficina de Seguridad Pública habían contratado habilidades basadas en información. Por no mencionar a otros, Makima podía controlar animales pequeños como ratas y pájaros para que compartieran su visión, abarcando todo Tokio. Ningún criminal podía mentir ante el demonio del control. Las habilidades de razonamiento de Yusaku, de las que tanto se enorgullecía en el mundo real, resultaban prácticamente inútiles frente a tales poderes. Así que, todavía tengo que molestarte para que salgas a trabajar. Lo siento, Yukiko. Dijo Yusaku, con el rostro lleno de culpa. No pasa nada. Tú concéntrate en tu trabajo. Saldremos adelante juntos como familia. Siento mucho haberte hecho pasar por esto, Yukiko. Yusaku dio un paso al frente y extendió el brazo para rodear la cintura de su esposa y abrazarla. Pero en el instante en que las yemas de sus dedos rozaron la cintura de Yukiko, ella retrocedió 2 pasos como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Al ver la expresión de confusión de su marido, Yukiko forzó una sonrisa y explicó. Lo siento, Yusaku. Es que estoy muy cansada hoy. Quiero descansar. ¿Puedes ir a buscarte la cena fuera? Antes, Yusaku, que compartía la obsesión de su hijo por el razonamiento, sin duda habría insistido en obtener respuestas. Pero ahora, con toda la carga financiera de la familia recayendo sobre los hombros de su esposa, Yusaku no se atrevió a actuar con la misma firmeza de antes. Simplemente asintió, fingiendo no darse cuenta de nada. De acuerdo. Descansa un poco. No te exijas demasiado. Yukiko regresó al dormitorio y cerró la puerta, sumiéndose en un largo silencio. ¿Acaso iba a seguir haciendo ese tipo de cosas? Con ese hombre que guardaba rencor tanto a mi marido como a mi hijo. 2 días después, Shinichi volvió a beber té negro y pronto cayó en un sueño profundo. Mientras observaba a su hijo dormido, Yukiko corrió silenciosamente la cortina que estaba junto a la cama y entonces, ¡ay, Dios mío! No seas tan impaciente, al menos ve a la habitación de al lado. Nunca esperé que la señora Yukiko me contactara por iniciativa propia. ¿Piensa usted ganar dinero para los gastos médicos de su hijo de esta manera a partir de ahora? ¿Qué más puedo hacer? Los yakuza ya me tienen en la mira. No lo rompas. Tendré que comprar otros nuevos otra vez. Por cierto, la cola de Pikachu no sigue dentro, ¿verdad? No lo es. ¿En serio? ¿Tu marido no se dio cuenta? No lo hizo. Le he estado diciendo que estoy muy cansada últimamente, así que no hemos. No lo saques tan de repente. Vaya, no le molesta. Recuerda llamarme Satoshi más tarde. Ahora soy yo quien gana dinero, así que él no puede decir nada. Vaya, qué real, pero tenía sentido. Quien ganaba más dinero en la familia tenía más poder de decisión. En cuanto a esos hombres que ganaban dinero para mantener a sus esposas pero que aún así terminaban viviendo como alfombras, Makoto realmente no entendía en qué estaban pensando. Tú eres quien gana el dinero, ¿por qué actúas con tanta timidez? Alice había estado de buen humor últimamente porque había descubierto recientemente que podía seguir el ritmo de Makoto. Antes, tras apenas unas pocas rondas, se retiraba derrotada, suplicando constantemente clemencia y diciendo que si Makoto continuaba moriría. Pero para evitar que Makoto fuera con Erina, tuvo que apretar los dientes y aguantar. Al final, quedaría completamente inmóvil, dejando que Makoto hiciera lo que quisiera, sintiéndose como una muñeca sin experiencia alguna. Últimamente, sin embargo, Alice descubrió que sí podía seguir el ritmo de Makoto. Aunque seguía exhausta después, Makoto prácticamente no tenía energía para otra ronda, y mucho menos para pensar en ir a buscar a Erina. ¿Había mejorado tanto? Respecto a esto, Yukiko solo quería decir, soy yo quien está dibujando todo ese fuego para ti, de acuerdo. Mientras tanto, Erina estaba llena de confusión. ¿Acaso Makoto ya no tenía necesidades? Su tía, Nakiri Leonora, le había comentado que, una vez que un hombre cumplía 25 años, su condición física se deterioraba significativamente y que, en la medida de lo posible, debía evitar ese tipo de cosas. Pero el problema era que Makoto aún no había cumplido los 25 años. Y habían pasado meses desde que se separó de Utaa y los demás. ¿Cómo podía soportarlo? Pero, con su susceptibilidad, Erina simplemente no se atrevió a preguntarle a Makoto. Así que pasó los días dándole vueltas al asunto, mientras el tiempo se le escapaba silenciosamente. Capítulo 125. 9 años en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 9 años. La recuperación de Pochita fue asombrosamente rápida.
La obra original no especificaba cuántos años tardó en encontrarse y fusionarse con Denji, pero a juzgar por la apariencia cambiante de Denji, fueron al menos unos 5 años. En otras palabras, Pochita tardó 5 años completos en recuperarse de un estado cercano a la muerte hasta alcanzar el nivel de un demonio de bajo rango. La razón principal era que, durante esos 5 años, no comió nada bueno. La mayoría de los días, apenas compartía media rebanada de pan con Denji y sobrevivía chupando la sangre de ratas y demonios de bajo nivel. Pero después de que Makoto llegara, las 4 mujeres de la familia Nakiri se turnaron para preparar comidas nutritivas. Si los demonios de Tasmania pudieran engordar, probablemente ya se habrían convertido en un enorme gato atigrado naranja. Makoto tampoco tenía prisa por aparecer en público. Planeaba seguir el estilo de esos protagonistas de novelas que se desarrollan entre bastidores, permanecer oculto y evolucionar en silencio primero, para luego ir a buscar a Makima tras dominar por completo el poder de Pochita. Japón, Osaka. Broom. Un rugido repentino de motosierra resonó. Una motosierra gigante de más de 30 metros de largo cortó el aire, partiendo en dos limpiamente al diablo cuyas manos se habían convertido en lanzallamas. Tos, tos. El diablo lanzallamas, partido en dos en el acto, miró con incredulidad a la figura que caminaba lentamente hacia él. Tras haber vivido 3 años en este mundo, Makoto tenía ahora 25. Miró al demonio lanzallamas a sus pies y se burló. Así que esto es todo lo que es el demonio lanzallamas, uno de los demonios ama. ¿Qué opinas, Pochita? Dicho esto, Makoto miró hacia un lado. Pochita ya había recogido la motosierra de 30 metros. Makoto sujetó el mango que llevaba en la espalda mientras entrecerraba los ojos y respondía con 2 guau. El diablo lanzallamas, Barem, tosió dolorosamente y espetó. El diablo motosierra, finalmente ha revivido, ¿eh? E incluso ha formado una alianza con un humano, pero no te confíes demasiado. No todos los diablos tolerarán la existencia del diablo motosierra. Todos vendrán a arrebatarle el corazón. No durarás mucho. Por muchos que vengan, todos morirán. Makoto sonrió con desdén. Una mano esquelética grisácea, que emergió repentinamente de su Susanoo, se clavó en el pecho del demonio lanzallamas con un chasquido. Instantes después, extrajo un corazón con el rostro de un demonio. Comparado con la mano del Susanoo, aquello era tan pequeño como una semilla de melón. Makoto tomó el corazón de la mano esquelética y se volvió hacia Pochita. Vámonos a casa, Pochita. Guau guau. Pochita ladró con excitación. No hace mucho, Makoto y Pochita habían comenzado a operar como cazadores de demonios civiles, centrándose exclusivamente en demonios de alto nivel como el demonio lanzallamas. Sin embargo, el diablo lanzallamas no tenía nada de especial entre los diablos de alto nivel. Ah. Makoto, has vuelto. En cuanto Makoto y Pochita llegaron a casa, Alice, que ahora también tenía 25 años y cuyo pelo corto le había crecido hasta la cintura, lo saludó. Si a esto se le suma la figura cada vez más madura y sexy que había desarrollado bajo la influencia de Makoto a lo largo de los años, si antes se parecía a su madre, Nakiri Leonora, en un 80%, ahora se parecía en un 99%. Erina, que estaba a su lado, también había madurado considerablemente, aunque sus cambios físicos fueron mucho menos drásticos que los de Alice. Cada mínimo movimiento que hacía Alice parecía elegante y seductor sin esfuerzo alguno. Entonces, bajo la mirada casi frenética de Erina, Alice se puso de puntillas y le dio a Makoto un beso en cada mejilla. Tras besarlo, se giró hacia Erina con una sonrisa y le dijo: no me malinterpretes, Erina. Así es como saludamos en Europa. Pero alguien que solo ha leído manga romántico probablemente no lo entendería, ¿verdad? Ah, perdón, lo olvidé. Erina, tú también tienes 25 años. Ya no eres una niña. Alicia. ¿Quieres pelear? Erina gritó enfadada. Habían pasado 9 años y ella aún no se había entregado a Makoto. Erina realmente no podía entenderlo. ¿Podía Makoto contenerse tanto? Era cierto que, una vez que un hombre cumplía 25 años, era como si tuviera 52. Leonora y Mana, que habían presenciado toda la escena desde dentro, parecían completamente exasperadas. Tu hija es un poco tonta, ¿no? Leonora le dijo a su cuñada que estaba a su lado. Hacía años que habían descubierto la relación entre Makoto y Alice, pero Erina seguía completamente ajena a todo. Leonora incluso empezó a preguntarse si la chica no sería demasiado lista. Mana también parecía indefensa. Sinceramente, había querido contarle la verdad a su hija varias veces, pero temía impactarla.
Tras mucha indecisión, finalmente optó por guardar silencio. Cabe decir que las madres en el mundo del anime no eran sencillas. En el transcurso de esos 9 años, ambas mujeres se acercaban a los 50, pero su aspecto apenas había cambiado. Y no habían sido los únicos. A Yukiko, que había mantenido una relación con Makoto durante 9 años, le ocurría lo mismo. Erina, encárgate de esto. Makoto le entregó a Erina el corazón del diablo lanzallamas, que acababa de adquirir. Erina asintió y lo llevó a lavar y preparar. Desde que Makoto y Pochita comenzaron a trabajar como cazadores de demonios civiles hace un tiempo, él traía vísceras como estas periódicamente, y ella las cocinaba para Pochita. Por supuesto, Erina no sabía que aquello era el corazón del diablo. Simplemente pensó que era el corazón de un cerdo o de una oveja común y corriente. Mientras Erina cocinaba, Makoto se acercó al tocadiscos que tenía al lado y puso una canción de Freue. Poco después, acompañado de música de fondo, se preparó un plato de puré de patatas cremoso frito en sartén con salsa de corazón de diablo. Cuando Pochita dio un mordisco, el concepto de lanzallamas desapareció del mundo para siempre. Al ver a Pochita devorar su comida, a Makoto se le ocurrió de repente una idea. Si dejo que Pochita se coma a cierta persona, ¿desaparecerá esa persona, como un demonio, por completo de la existencia? Justo en ese momento, Alice se acercó, entrelazó su brazo con el de Makoto y dijo en voz baja: Makoto-kun, papá se puso en contacto con nosotros. ¿Oh? Makoto arqueó ligeramente una ceja. Los jugadores llevaban 9 años separados. Para evitar la máquina, apenas se habían visto, pero Makoto no les había prohibido el contacto telefónico. Al fin y al cabo, el alcance de la vigilancia de esa mujer se limitaba básicamente a Tokio, y sus métodos consistían simplemente en controlar animales pequeños como ratas y gorriones. Las llamadas telefónicas deberían ser relativamente seguras. Alice continuó explicando. Papá dijo que hacía demasiado tiempo que no nos veía, que nos echaba mucho de menos, y preguntó si podíamos encontrar una oportunidad para reunirnos. Makoto pensó un momento y asintió. De acuerdo. Aunque en la vida real estaban acostumbradas a vivir separadas de sus maridos, 9 años era muchísimo tiempo. Makoto añadió. El uso de la técnica del dios del trueno volador para llegar allí no debería ser detectado por el demonio del control. Además, mis reservas de chakra son suficientes para manejarlo ahora. Cuando los jugadores se dispersaron hace 9 años, Makoto les dijo que no volvieran a reunirse hasta después de haber acabado con el demonio del control. Pero con el paso de los años, a medida que su cuerpo maduraba y entrenaba con Pochita, sus reservas de chakra habían crecido rápidamente. Cruzar el Pacífico con la técnica del dios del trueno volador ya no era difícil. A veces, antes de dormir, Makoto volaba a través del océano hacia lugares como China o Rusia para ayudar a Megumi, las hermanas Aizono y otros a aliviar su soledad, y luego regresaba discretamente. Esta era también la razón por la que Makoto no había intentado conquistar a Erina en los últimos años. El inventario de ese tipo de cosas era limitado, ni siquiera sus socios podían conseguir una parte cada día, así que, naturalmente, Erina no era una prioridad. Si pudiera viajar a otro mundo en el futuro y mejorar aún más su físico, las cosas serían diferentes. Lo ideal sería que tuviera el físico de un Saiyajin. Al recibir la respuesta afirmativa de Makoto, nadie se alegró más que Leonora y su hija Alice. Aunque en la vida real estaban acostumbrados a estar separados de Zoe, 9 años era demasiado tiempo. Muak. Desbordada por la emoción, Alice agarró directamente la cara de Makoto y le plantó un beso firme. Esta vez, claramente iba más allá de los límites de un saludo ordinario. Alicia. Tú. Erina señaló a su prima, con el dedo temblando. Alicia también volvió a la realidad. ¡Ay, Dios mío, qué descuido! Durante todos estos años, se lo había estado ocultando a su primo, haciéndolo en secreto con Makoto. Honestamente, Alice había querido confesar la verdad varias veces, deseando ver a Erina celosa y perder la cabeza. Pero temía que eso provocara que Erina se rindiera y se ofreciera. Tras pensarlo bien, Alice decidió dejar a Erina colgada y disfrutar de viéndola agonizar cada día. Era increíblemente divertido. Oh, Dios mío, estaba tan feliz. Quería darle las gracias a Makoto. No hay otro significado. Alice dijo con una sonrisa. ¿Qué? ¿Tú también quieres, Erina? Entonces no seas tímida, ven y dale un beso. Dicho esto, Alice señaló la otra mejilla de Makoto. No lo voy a besar. El rostro de Erina se puso rojo y dio un fuerte pisotón. Al ver a su hija así, incluso Mana no pudo evitar negar con la cabeza.
Ay, la verdad es que no puedes culpar a Alice por meterse contigo. El que no tiene valor eres tú. En otro lugar, dentro de una habitación alquilada en algún sitio de Tokio. Llamarlo habitación de alquiler era ser generoso, era más bien un garaje subterráneo reconvertido. La puerta se abrió. Dentro, un hombre con el pelo extremadamente largo, de aspecto desaliñado, pero sin rastro de barba incipiente, miró con desánimo a la mujer que entraba. Sekai, ¿has vuelto? ¿Qué hay de cenar esta noche? Si hubiera habido alguien más presente, se habría sobresaltado por el tono anormalmente agudo y penetrante de su voz. Sekai, que había regresado, miró a Ito Makoto sin expresión alguna, con la voz desprovista de emoción. Makoto, te he apoyado durante 10 años. Te he protegido durante 10 años. ¿No crees que ya es hora de que me lo devuelvas? ¿Qué quieres decir? Una repentina sensación de presentimiento se apoderó de Ito Makoto. Sekai, que estaba de pie en el umbral, se movió ligeramente. Varios hombres musculosos entraron desde el exterior. Capítulo 126. Vendiéndote al Dicky Twister. Estos dos eran, naturalmente, Saigenji Sekai e Ito Makoto. Hace 9 años, cuando los jugadores tomaron caminos separados, la mayoría siguió el consejo de Makoto y abandonó Japón para vivir en otros países. Solo 2 grupos permanecieron en Japón, la familia Kudo y la pareja formada por Ito Makoto y Saigenji Sekai. Originalmente, después de que Ito Makoto se volviera así, Sekai no quería formar equipo con él en absoluto. Aunque su relación en la vida real era bastante estrecha, Ito Makoto se había convertido, sin duda, en un completo desperdicio. Por no mencionar otras cosas, incluso había perdido su identidad fundamental como hombre. Pero el problema era que, aparte de Ito Makoto, Sekai no conocía en absoluto a los demás jugadores seleccionados, y estos no estaban dispuestos a llevarla con ellos. Sin otra opción, solo le quedaba aliarse con Ito Makoto. Sin embargo, poco después de que ambos llegaran a Tokio en este mundo, Sekai descubrió que Ito Makoto era incluso más inútil de lo que había imaginado. No solo había perdido sus capacidades como hombre, sino que ni siquiera estaba dispuesto a buscar trabajo. Durante 9 largos años, apenas lograron sobrevivir con los trabajos ocasionales que Sekai conseguía encontrar. Hay que reconocer que Sekai realmente podía soportarlo, lo aguantó durante todos esos años. Pero viéndolo desde su perspectiva, era comprensible. Llegando a un mundo extraño infestado de demonios, sin familia ni amigos, y sin nadie dispuesto a ayudarla, si ni siquiera hubiera tenido a alguien que le hiciera compañía, se habría vuelto loca. Esa era la única razón por la que Sekai había tolerado a Ito Makoto durante tanto tiempo. Pero la tolerancia, después de todo, tenía sus límites. Desde que se mudó a este sótano, Ito Makoto casi nunca había salido, dependiendo completamente de su apoyo para salir adelante. Si Ito Makoto hubiera podido aportar al menos algo de valor emocional, Sekai podría haber durado un poco más. Pero con el paso del tiempo, Ito Makoto se pasaba el día en el sótano viendo la televisión y jugando a videojuegos, convirtiéndose por completo en un inútil. Ella llegaba a casa agotada del trabajo todos los días, y su respuesta siempre era simplemente o frases sin emoción como ¿comiste? O vamos a dormir. Daba la impresión de que había llegado a dar por sentado ese tipo de comportamiento. Sekai finalmente llegó a su límite. Viviendo así, es como si estuviera sola. Pero el problema era que Sekai también andaba escaso de dinero. Alquilar un nuevo lugar, encontrar un nuevo trabajo, todo eso costaba dinero. ¿Qué debía hacer entonces? En ese preciso instante, un compañero de su trabajo de medio tiempo le contó que había entrado por casualidad en un bar llamado Dicky Twister. Estaba lleno de hombres homosexuales, casi lo agreden y hasta le ofrecieron comprarle calcetines. A Sekai se le ocurrió una idea de repente. Makoto, te he apoyado durante 10 años. Separémonos en buenos términos. No es mucho pedir que me lo agradezcas una última vez, ¿verdad? Al ver la seriedad en los ojos de Sekai y a los hombres musculosos a su lado mirándolo con expresiones babeantes, el eunuco Ito entró en pánico de inmediato y suplicó frenéticamente clemencia. Me equivoqué. Me equivoqué. Sekai, iré a buscar trabajo. No hagas esto. Haz que se vayan. Al oír su voz estridente y penetrante, como la de un pato, la frialdad en el rostro de Sekai no disminuyó en lo más mínimo. He oído esa frase al menos 100 veces. Ya lo he acordado con ellos, solo una vez. Makoto, te he apoyado durante 10 años. Ahora, antes de que nuestros caminos se separen, solo quiero que me lo agradezcas una última vez. ¿Es mucho pedir? Oiga, señorita, ¿podemos empezar?
El hombre corpulento preguntó, mirando a Sekai. Sekai sacó su cartera, contó el dinero que acababa de recibir, confirmó que era correcto, asintió y se marchó. No. No lo hagas. Sekai. El eunuco Ito se levantó de un salto de su silla, intentando perseguirla. Pero su cuerpo, que llevaba años sin hacer ejercicio, al ponerse de pie de repente le debilitó las piernas, tropezó y cayó aparatosamente al suelo. Cuando volvió a alzar la vista, lo que vio fueron las sonrisas de varios amos. No, no lo hagas. No te acerques más. El hombre principal se lamió los labios. No te preocupes, cariño, tenemos mucha experiencia. Un minuto después, un grito desgarrador provino del sótano. Sekai se detuvo en seco. Tras unos segundos de vacilación, finalmente se marchó. Esa noche. Ito Makoto miró el anillo en su pecho y lloró amargamente, presa de la pena y la ira, golpeando el suelo con los puños con furia. Incluso cuando sus puños estaban ensangrentados y maltrechos, no se detuvo. En ese preciso instante, un segmento de noticias interrumpió repentinamente la transmisión televisiva. Recientemente, los cazadores de demonios civiles Ishigami Yuya y Akawa-aki han abatido a varios demonios. Según la investigación de nuestro reportero, la Oficina de Seguridad Pública tiene la intención de reclutar oficialmente a estos dos cazadores de demonios para sus filas. Al ver ese rostro en la televisión, el del que lo había castrado por segunda vez, Ito Makoto se dejó llevar por la rabia. Agarró el control remoto y lo estrelló violentamente contra el televisor. Estallido. La pantalla del televisor se hizo añicos con un crujido. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Por qué aquellos que me llevaron a esta situación tienen la suerte de vivir en el centro de atención? Mientras yo, la víctima, solo podía acurrucarme en este sótano húmedo y oscuro, viviendo una vida mitad humana, mitad fantasma. Ito Makoto no pudo evitar recordar cómo era antes en el mundo real. Aunque no destacaba especialmente en la prestigiosa academia Shuchi-in, donde abundaban los chicos ricos, había logrado llamar la atención de algunas chicas gracias a sus buenas notas y su atractivo físico, al igual que su compañera de clase de la escuela secundaria, Kato Otome. Sabía muy bien lo que ella sentía por él. Lo que pasaba era que, en aquel entonces, él estaba completamente centrado en Kotonoha, y ella había aceptado salir con él. Pero justo cuando pensaba que todo iba bien y estaba a punto de alcanzar la cima de la vida, apareció ese hombre, Nishikawa Makoto, y destruyó personalmente todo lo que tenía. No solo eso, sino que su secuaz, Ishigami Yu, le había arrebatado por completo sus derechos como hombre. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Ito Makoto gritó descontroladamente. Sus emociones eran tan intensas que incluso comenzó a autolesionarse, arañándose la cara con las uñas y golpeándose el cuerpo. Pero lo que lo dejó aún más devastado fue que, cuando se golpeó accidentalmente la parte inferior del cuerpo, no sintió ningún dolor. En ese preciso instante, Ito Makoto recordó la escena de hacía 9 años, cuando los jugadores se separaron, Makoto y todas esas bellezas a su alrededor, viviendo vidas tan prósperas. El contraste entre su vida y la de ellos era abismal. Lloró aún más amargamente. Sus enemigos vivían libres y cómodamente, mientras que él ni siquiera tenía lo que lo hacía un hombre. Ni siquiera lo tenía. Quizás fue su intenso y extremo resentimiento lo que desencadenó el cambio. Una voz extraña resonó de repente en su mente. Oh, vaya, qué resentimiento tan fuerte, ¿te gustaría hacer un contrato conmigo? ¿Quién eres? Ito Makoto miró a su alrededor aterrorizado, pero aparte de la habitación oscura y en ruinas, no vio nada más. Una risa siniestra resonó de nuevo. Soy un demonio, ¿te gustaría hacer un contrato conmigo? ¿Contrato? Al oír esas palabras, la expresión de Ito Makoto cambió drásticamente. Recordó la advertencia que Makoto les había dado a los jugadores cuando llegaron por primera vez a este mundo. Hacer un pacto con el diablo tenía un precio muy alto. A menos que sea absolutamente necesario, nunca te relaciones con ellos, porque su precio suele ser mucho mayor de lo que puedes pagar. Pero tras un largo silencio, Ito Makoto finalmente levantó la vista y preguntó con voz ronca. ¿Qué quieres de mí? Tu cuerpo. Déjame poseerte, usar tu cuerpo para mis actividades diarias. No te preocupes, compartiremos este cuerpo juntos. ¿Por qué quieres mi cuerpo? Preguntó Ito Makoto, confundido. Para ser honesto, realmente no le importaba qué precio pidiera el diablo. Después de todo, en su estado actual, no tenía nada que perder. El tono del diablo denotaba impotencia. No hay otra opción.
Últimamente corren rumores de que el bastardo de la motosierra ha resucitado. Sería problemático que me atacara. Es más seguro esconderse dentro de un cuerpo humano. Capítulo 127. El único padre que aún vive en aquel momento, al otro lado del océano. En el patio de una villa en algún lugar de Estados Unidos, se estaba celebrando una gran fiesta. La familia Nakiri, Soma, Tadokoro Megumi, Ryoko y otros jugadores de Food Wars World se habían remangado y estaban ocupados preparando un festín en el patio. En el patio se reunieron la señora Yukinoshita, la familia Aizono de 3 miembros, Yui, Rumiko, Ai, Kotonoa. Podría decirse que, aparte de la familia Kudo, Saigen Hiseka y Eito Makotou, casi todos los jugadores que habían cruzado al mundo de Chainsaw Man estaban presentes. Oh, no del todo. Las hermanas Yukinoshita y Hiratsuka Shizuka, que habían estado viajando con ellas, tampoco habían venido. Originalmente, Makoto solo había planeado llevar a Leonora y Alice a conocer a Zoe, para que su familia de 3 pudiera tener una pequeña reunión después de tantos años. Pero pensándolo bien, ya que iban a reunirse de todos modos, ¿por qué no juntar a todos? Así que Makoto reunió aquí a todos los jugadores con los que tenía una buena relación. Por cierto, este era el lugar de entrenamiento del equipo de Uta y Megumi. Tras abandonar Japón, llegaron a Estados Unidos, utilizaron las habilidades que habían aprendido en el mundo de Naruto para matar al propietario original de esta villa y se apoderaron de ella. Con la técnica de transformación, lograr algo así era fácil. Sinceramente, con la técnica de transformación, uno podría hacer casi cualquier cosa en el mundo ordinario. No es un poco malo. Al enterarse de que Uta y los demás habían obtenido la casa de esa manera, Ran, que era bondadosa e incluso algo ingenua, no pudo evitar susurrar a sus compañeros de equipo. No se preocupe. Investigamos a fondo. Ahora, con 25 años y derrochando el encanto de una mujer madura, Uta dio un pequeño sorbo a su vino tinto. Cada sonrisa y cada mirada revelaban una seducción que no poseía en la escuela secundaria. La madre de la dueña de esta villa malversó las indemnizaciones por despido de cientos de trabajadores, provocando que muchos murieran de frío y hambre durante el invierno. Tras ser encarcelada, huyó de China a Estados Unidos con el dinero robado, llegando incluso a componer canciones para celebrarlo. Darle una muerte rápida ya fue un acto de misericordia. Tras escuchar esta explicación, Ran se sintió un poco mejor, aunque todavía le costaba aceptar esos métodos. Ran miró a Makoto, cuyo semblante se había vuelto cada vez más maduro, y no pudo evitar hablar. Sensei, Shinichi, antes de que pudiera terminar, Eri le tapó la boca a su hija por detrás y le susurró una advertencia. Ran, no menciones el nombre de esa persona. Los sentimientos de Eri hacia Makoto no eran particularmente favorables, pero eran mucho mejores que los que sentía por Shinichi. Especialmente ahora, para volver al mundo real, tenían que depender de él. Tenía que eliminar cualquier comportamiento que pudiera ofender a Makoto. Makoto, ¿de verdad está bien que hagamos una fiesta aquí? Yui se inclinó hacia Makoto y preguntó en voz baja. Había que decir que cada vez se parecía más a su madre, la señora Yuigahama. Si se soltara el moño que lleva en la cabeza, serían casi idénticas. Y no solo Yui. Ran, Eriri, Alice, todas esas antiguas niñas, después de 9 años, se parecían cada vez más a sus propias madres. Está bien. El demonio del control es poderoso, pero su esfera de influencia se limita en última instancia a Japón. Además, use la técnica del dios del trueno volador para traerlos a todos aquí. Ella no puede detectarla. Tras escuchar la respuesta segura de Makoto, Yui finalmente se sintió tranquila. ¡Ay, Dios mío, se nos ha acabado el vino! ¿Quién quiere ir a comprar más conmigo? En ese preciso instante, Zoe, que había estado bebiendo bastante, se percató de que se había agotado el suministro de alcohol. Soma intervino de inmediato. Yo también iré. De todos modos, necesito un poco para la carne al vino tinto que estoy preparando. Yuki-Irakun, déjame ir, Kinoshita Kazuya interrumpió. Desde que fue seleccionado como jugador, su vida no había sido muy diferente de su existencia en el mundo real. Trabajaban en empleos ocasionales para sobrevivir, esperando a que Makoto completara la mazmorra para poder regresar al mundo real. Tras llegar a este mundo, logró unirse al grupo de hombres gracias a la simpatía de los personajes principales de Food Wars. Pero comparado con Hachiman y su esposa, que tenían superpoderes, o con Soma y otros que eran cocineros expertos, no había mucho que pudiera hacer. Así que intentó encargarse de cualquier trabajo ocasional que surgiera. Al oír esto, Soma no se negó. Asintió y dijo, entonces te lo dejo a ti.
2 personas aún no eran suficientes. Finalmente, el señor Spencer, que solía pasar desapercibido, también salió con ellos para ayudar. La fiesta continuó. Como nexo de unión entre todos los jugadores, Makoto fue sin duda la estrella de la fiesta. Mientras tanto, Pochita pasaba de mano en mano entre las mujeres que habían pasado de ser hermanas mayores a hermanas mayores, y recibía caricias sin cesar. La mezcla de perfumes y lociones que emanaban de sus cuerpos era tan abrumadora que casi lo mareó. Muchas de las mujeres lanzaron miradas codiciosas a Makoto. En los últimos años, Makoto básicamente utilizaba la técnica del dios del trueno volador para venir a verlos cada pocos días, por lo que ya no tenían que depender de sus propias manos para aliviar su soledad. Hoy, todos habían bebido un poco, y les resultaba aún más difícil reprimir sus sentimientos. En ese momento, Eriri se frotó la cabeza, ligeramente mareada, y murmuró en voz baja: ¿Por qué papá y los demás no han vuelto todavía? Sayuri, que había estado charlando con las otras madres, también reaccionó de inmediato. Ah, claro. Han estado fuera mucho tiempo, solo para comprar vino. No les robaron, ¿verdad? Después de todo, esto es Estados Unidos, dijo el padre de Kazumi Gaoka con preocupación. Tras llegar a Estados Unidos, se sintió completamente desilusionado con ese país al que consideraba su padre. Al fin y al cabo, no se parecía en nada a lo que decían las noticias. Muchas veces, si su hija no estaba con él, no se atrevía a salir solo. Debería haber ido yo en lugar de papá, dijo Eriri, con el rostro lleno de preocupación. En ese preciso instante, 3 figuras conocidas aparecieron en la entrada del patio. Eran Zoe y los otros 2 que regresaban después de comprar vino. Lo siento, lo siento. El centro comercial estaba lleno. Llegamos tarde, explicó Zoe con una sonrisa. Al ver que los 3 regresaban sanos y salvos, Leonora, Sayuri y los demás finalmente respiraron aliviados. En ese preciso instante, Makoto habló de repente. ¿Sabías que la energía fluye dentro del cuerpo de una persona? Y alguien poseído por un demonio tiene un flujo de energía completamente diferente al de una persona común. Al oír esto, todos se volvieron para mirar a Makoto al unísono. Megumi frunció ligeramente el ceño. Makoto, ¿por qué estás hablando de esto de repente? Makoto sonrió levemente. Megumi, al final, los ninjas de tipo sensor determinan la posición e identidad de un enemigo al percibir su chakra. Pero la gente de este mundo no tiene chakra, así que las habilidades de un ninja sensor son inútiles. Sin embargo, el Sharingan puede verlo. ¿De qué estás hablando exactamente? ¿Se acabó la fiesta?, preguntó Kazuya con una sonrisa, dejando la bebida alcohólica que sostenía. Al ver esa sonrisa, las expresiones de Soma y de los demás hombres del grupo se volvieron extrañas de repente. Porque, según recordaban, Kazuya siempre había sido una persona tímida y sumisa. No se atrevería a sonreír con tanta alegría. En otras palabras, puedo saber si alguien es un impostor, incluso si usa el poder del diablo para cambiar su apariencia. Al oír esto, los rostros de los 3 que acababan de regresar de comprar vino cambiaron drásticamente. Al instante siguiente, antes de que pudieran reaccionar, una gigantesca mano esquelética surgió repentinamente del vacío y agarró a Kazuya con fuerza. Señor Nishikawa, ¿qué está haciendo? Tadokoro Megumi, Ryoko y otros que eran compañeros de habitación suyos exclamaron, con expresiones que cambiaban de asombro. Al segundo siguiente, el Susanoo de Makoto ejerció una fuerza crujida, retorciendo a Kazuya hasta convertirlo en una masa informe. ¡Ah! 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 Al ver morir a alguien conocido de forma tan brutal ante sus ojos, las más tímidas Tadokoro Megumi, Yoshino Yuki y otras gritaron de terror. Pero lo que les sorprendió aún más llegó inmediatamente después. El cuerpo de Kazuya había sido retorcido hasta convertirse en pulpa por el Susanoo, dejando solo la cabeza. Entonces, la piel de su rostro comenzó a desprenderse como la de una serpiente que muda de piel, revelando el rostro de un hombre completamente desconocido. Él no es Kazuya, exclamó Soma, con los ojos muy abiertos. Al instante, todas las miradas de los jugadores se dirigieron hacia Zoe y el señor Spencer, que habían regresado con este impostor. ¡Correr! Zoe gritó, y los 2 se dieron la vuelta para huir. Pero esta vez, Makoto ni siquiera necesitó actuar él mismo. Utaa y Ran, ambas ya en su forma adulta, salieron corriendo simultáneamente. La primera lanzó un shuriken envuelto en hilos de chakra, que describió un arco alrededor de Zoe. Con un movimiento rápido de sus manos, lo inmovilizó con fuerza en un instante.
Ran, con una velocidad aún más explosiva, se acercó y ejecutó un torbellino de Konoha, pateando con fuerza el tobillo del otro y derribándolo al suelo. Luego, utilizando una técnica de sujeción del estilo suave de judo, lo inmovilizó firmemente. Makoto se acercó lentamente, con los ojos ya transformados en el Mangekyo Sharingan eterno. «Quítate esos patéticos disfraces». Al instante, las pupilas de los dos hombres se nublaron y la piel de sus rostros, al igual que la del falso Kazuya, se desprendió automáticamente, revelando los rostros de dos desconocidos. ¿Quiénes son ellos?», exclamó Kogoro, conmocionado. Makoto los miró fijamente por un momento y luego habló lentamente. «Los hermanos inmortales». «¿Los hermanos inmortales? ¿Qué es eso?», preguntó Yotsuba, desconcertada. Makoto explicó con calma. «Famosos cazadores de demonios civiles de Estados Unidos. Hicieron un pacto con el demonio de la piel, lo que les permitió arrancar los rostros de los muertos y disfrazarse de otras personas. Este principio era bastante similar a la técnica de disfraz de Orochimaru». Al oír las palabras «despojar de los rostros a los muertos», las pupilas de Alice, Eriri y los demás se contrajeron bruscamente. «¿Eso significa, padre ya está?». Eriri retrocedió 2 pasos tambaleándose, sintiendo que las piernas le fallaban. Por suerte, Megumi estaba allí para sujetarla. Kogoro dejó escapar un largo y silencioso suspiro de alivio, sintiéndose secretamente afortunado. «Menos mal que no fui con ellos a comprar vino. De lo contrario, podría haber sido yo quien muriera». Haciendo recuento, entre todos los padres presentes, el único que seguía con vida era Kogoro. Capítulo 128 Matanza. ¿Qué haces aquí? Los ojos de Makoto se transformaron en el Mangekyo Sharingan eterno mientras preguntaba a los 2 miembros restantes de los hermanos inmortales. Joe, el segundo hermano, con el pelo despeinado, parecía pálido como la ceniza y habló mecánicamente. Alguien ofreció $2 millones estadounidenses por el corazón del diablo de la motosierra. ¿El diablo de la motosierra? Al oír estas palabras, todos se giraron al unísono para mirar al perrito de aspecto inofensivo que estaba acurrucado a los pies de Makoto. ¿Este pequeño valía $2 millones estadounidenses? Makoto tenía una expresión que decía tal como lo esperaba. En el momento en que reconoció a los 3, adivinó cuál era su propósito. Después de todo, en la obra original, estos 3 también habían participado en la caza del diablo de la motosierra para arrebatarle el corazón. Además, estos 3 eran probablemente los únicos cazadores de demonios en la obra original con la capacidad de cambiar su apariencia, razón por la cual Makoto los recordaba con tanta claridad. «Los mataré». Tras confirmar Makoto que el señor Spencer y los demás habían sido asesinados por los 3 hermanos, Eriri abandonó su habitual actitud tsundere y gritó, con los ojos rojos. Makoto levantó la mano y la colocó sobre la cabeza de Eriri, tranquilizándola momentáneamente, y volvió a preguntar. ¿Cuántas personas conocen al demonio de la motosierra? Joe respondió con indiferencia. Ya se ha extendido por todo el círculo de los cazadores de diablos en Nueva York. Bueno, fui descuidado. Había concentrado toda su energía en protegerse de Makima, pero olvidó que los demonios y cazadores de demonios en el extranjero también codiciaban el corazón del demonio motosierra. Sin embargo, Makoto no se sentía particularmente culpable. Este mundo ya era extremadamente peligroso, y él había hecho todo lo que tenía que hacer. Makoto apartó la mano de la cabeza de Eriri, indicándole que podía vengarse. A Eriri se le llenaron los ojos de lágrimas mientras sacaba un kunai y se lo clavaba con saña en la garganta a Joe. Para entonces, Makoto ya había liberado el genjutsu. Aldo, el tercer hermano y el más cobarde de los 3, observó impotente cómo la chica rubia apuñalaba mortalmente al segundo, y el terror que sintió fue tal que le entró un sudor frío y finalmente se desmayó del miedo. Aunque les entristecieron profundamente las muertes del señor Spencer y los demás, al ver a Aldo actuar con tanta cobardía, Utaa y los demás no pudieron evitar quedarse perplejos. ¿De verdad este tipo era un asesino? Parece que no podremos vernos durante bastante tiempo, dijo Makoto de repente. ¿Qué? Erina y Alice, que habían estado llorando en los brazos de Leonora, levantaron la vista sorprendidas. Alice, de ahora en adelante, te quedarás con Megumi y los demás. Hasta que regresemos al mundo real, no nos veamos. Además, ya no puedes quedarte aquí. Busca un nuevo lugar donde refugiarte. Dicho esto, Makoto miró al cachorro con motosierra que estaba a sus pies y dijo, Pochita, vámonos. Guau. Pochita ladró en respuesta y siguió obedientemente a Makoto. Makoto, ¿qué vas a hacer? Preguntó Megumi preocupada. No te preocupes. Estaré bien.
Makoto se giró y sonrió a las mujeres. Bar subterráneo, Nueva York. Este era uno de los puntos de encuentro intermedios para los cazadores de demonios en Nueva York, donde muchos cazadores locales venían a realizar misiones. Un cazador de demonios negro, después de tomarse un trago de trembolona, gritó: ¿Qué tiene de especial ese diablo motosierra para que valga tanto dinero? Algún pez gordo puso una recompensa de $2 millones por el corazón del diablo de la motosierra. La noticia ha estado en boca de todos en el círculo de cazadores locales. Todos quedaron conmocionados. Tenían que recordar que se trataba de $2 millones en los años 90. Si se tratara del diablo de las armas, el diablo de la muerte o algún otro diablo que sonara aterrador con solo oír hablar de él, sería otra cosa. Pero el diablo de la motosierra, ni siquiera habían oído hablar de él. Otro cazador de demonios rubio, que estaba a su lado, tras inyectarse un líquido desconocido en el brazo, mostró una expresión de éxtasis embriagador y dijo: ¿A quién le importa? Con tal de que el rico esté dispuesto a pagar, con ese dinero podría drogarme el resto de mi vida. Estallido. De repente, la puerta del bar se abrió de una patada. La plata de acero de la puerta se desprendió por completo de su marco y se estrelló violentamente contra la pared opuesta, aplastando hasta convertir en pulpa a un cazador de demonios que estaba de pie junto a ella. Al instante, todos los cazadores que se encontraban en el bar, junto con el camarero, se pusieron en alerta. Algunos desenfundaron sus armas, otros hicieron gestos extraños similares a los sellos de mano de Naruto, preparándose claramente para activar sus habilidades demoníacas. Joder. ¿Quién demonios eres? Al ver entrar a una persona de origen asiático, el hombre negro que estaba al frente comenzó a maldecir en voz alta. Pochita, usa eso. Makoto ignoró por completo al hombre y lo llamó en voz baja. El cachorro con motosierra que estaba a sus pies saltó sobre su hombro. Cuando los cazadores de demonios que estaban en el bar vieron la motosierra en la cabeza del perro, se les iluminaron los ojos. Un japonés y un perro con una motosierra en la cabeza, encajaba a la perfección con su inteligencia. Al instante siguiente, las extremidades del cachorro comenzaron a licuarse y se fusionaron rápidamente con el cuerpo del hombre de origen asiático oriental. En menos de 3 segundos, la fusión se completó. Brom brom brom. De repente, las heridas en los brazos de Makoto se abrieron de par en par, y 2 motosierras rugientes atravesaron su carne, extendiéndose hacia afuera en medio de un chorro de sangre. Ja ja ja. Es el diablo de la motosierra. El hombre negro que momentos antes había estado en estado de alerta máxima estalló en carcajadas. Los demás cazadores de demonios también esbozaron sonrisas de júbilo. $2 millones. Y Makoto, con una sonrisa salvaje, se abalanzó repentinamente hacia adelante, apareciendo detrás del hombre negro en un instante. Al segundo siguiente, la sonrisa del hombre negro se congeló mientras su cabeza se separaba de su cuello, paralela a este. Ruido sordo. La cabeza golpeó el suelo. Brom brom brom. El rugido de la motosierra se volvió aún más frenético. Al instante siguiente, sangre, órganos y vísceras salpicaron por todas partes. Aquí se estaba celebrando un festín sangriento. 2 minutos después. El único superviviente, el camarero, vio que Makoto lo miraba y retrocedió tambaleándose, golpeándose con fuerza contra el mueble de licores que tenía detrás. Al ver al hombre acercarse paso a paso, levantó temblorosamente su arma y disparó contra Makoto, bang bang bang. Pero Makoto dejó que las balas impactaran en su cuerpo sin detenerse, caminando directamente hacia él. Extendió la mano derecha y la motosierra se retrajo por sí sola dentro de su cuerpo. Le arrebató la pistola de la mano al hombre y, con un ligero apretón, la retorció como un pretzel. Ve y cuéntaselo a todos los demás cazadores de demonios de Estados Unidos. Makoto habló con una sonrisa. El diablo de la motosierra hizo esto. 2 días después, una figura apareció con sorprendente frecuencia en los principales canales de noticias de todo el mundo. En las imágenes de las noticias, un hombre delgado llevaba un casco con motosierra que parecía una fusión entre bestia y máquina. Las cuchillas se extendían desde su piel mientras balanceaba los brazos, irradiando un aura de frenesí y peligro por todo su cuerpo. A su alrededor se encontraban numerosos cazadores de demonios y miembros de pandillas bastante conocidos en los círculos clandestinos de Estados Unidos. Algunas de estas personas portaban armas de fuego pesadas, mientras que otras claramente no eran humanos comunes, sino que poseían los poderes de los demonios.
Sin embargo, aquella figura frenética con motosierras de color rojo, sangre en la cabeza y las manos, de repente vio como sus brazos se incendiaban con llamas negras mientras se movía entre la multitud como un fantasma. Con un simple movimiento de sus espadas, sangre, carne y entrañas volaron por todas partes. El rugido de las motosierras, los gritos de agonía y la sangre y los restos volando por los aires se combinaron para crear una escena sacada directamente del infierno. Incluso las personas de este mundo, acostumbradas a los sangrientos espectáculos creados por los demonios, sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo. Los subtítulos que aparecían debajo de la pantalla mostraban las dos palabras en varios idiomas. El hombre de la motosierra. Posteriormente, presentadores de noticias de varios países explicaron ante las cámaras. Según una investigación realizada por la Oficina de Investigación del Diablo de Estados Unidos, este individuo es un contratista del diablo procedente de Japón, contratado por el diablo de la motosierra. Esta persona no es un cazador de demonios común y corriente que trabaja por encargo, sino un asesino psicópata que disfruta de la matanza indiscriminada. Se recomienda a los ciudadanos de todas las naciones que permanezcan alerta. Si ven a este individuo, repórtenlo inmediatamente a la Oficina de Investigación del Diablo de los Estados Unidos. Muchas personas comunes y corrientes se enteraron de la existencia del diablo de la motosierra por primera vez a través de estos informes. Pero mucho más aterrorizados que la gente común estaban los demonios que se escondían en las sombras. ¿Quién es más pervertido que ustedes? Al ver la etiqueta que le habían puesto los estadounidenses, Makoto no pudo evitar reírse. En su vida anterior, tras leer sobre todos los métodos de tortura, había pensado que ese era el límite. Pero tras presenciar ciertas cosas en algunos lugares, Makoto se dio cuenta de que aún era demasiado ingenuo. Maldita sea, ni siquiera escribiendo ficción se atrevería a ser tan pervertido. Dicho esto, la figura de Makoto parpadeó y desapareció del lugar donde se encontraba. Capítulo 129. Ito Makoto. Creo que Kudo Shinichi todavía tiene algo de encanto. En otro lugar, Tokio, Japón. Ito Makoto salió de casa por primera vez en 9 años. En el momento en que apareció en público, vio noticias relacionadas con Makoto. Bastardo. Al ver el nombre de Makoto en las noticias, Ito Makoto apretó los dientes con rabia. Maldito seas. Durante todo ese tiempo les dijiste a todos que no hicieran pactos con demonios, y luego fuiste tú quien hizo uno. ¿Cuál era tu juego, Ah, así que los rumores son ciertos. Ese bastardo de la motosierra ha resucitado. En ese preciso instante, una voz resonó en la mente de Ito Makoto. ¿Ese demonio es fuerte? Preguntó Ito Makoto con el ceño fruncido. No se trata de si es fuerte o no. Es de esos pocos. La voz hizo una pausa a mitad de la frase, guardando silencio por un momento antes de volver a hablar. En resumen, hagas lo que hagas, no te metas con él. Ito Makoto frunció aún más el ceño. Había aceptado que Makoto era más fuerte que él, aunque eso le enfureciera. Pero no se esperaba que el diablo con el que su enemigo había pactado fuera más fuerte que el suyo. Así es. Esta voz pertenecía al diablo oso de peluche, con quien Ito Makoto había hecho un pacto no hace mucho. No sonaba nada fuerte. De hecho, sonaba un poco ridículo. Pero le habían puesto una condición que Ito Makoto sencillamente no podía rechazar. Si permitiera que lo poseyera, le permitiría regenerar la parte inferior de su cuerpo. Aunque esa cosa pertenecería al diablo oso de peluche, Ito Makoto podría compartir sus sensaciones. Al oír eso, Ito Makoto se animó de inmediato. Como es lógico, estar poseído por un demonio mejoraba enormemente las capacidades físicas. Ito Makoto lo había probado. Su estado físico actual no era peor que el de Yukino. Por supuesto, se refería a la Yukino del mundo real de hace 9 años. En cuanto a cuánto había crecido en todos esos años, no tenía ni idea. ¿Podemos darnos prisa y hacerlo? Apartando la mirada del televisor, Ito Makoto estaba ansioso por usar su equipo recién regenerado. Aunque, para ser precisos, no fue regenerado, sino que fue tomado prestado del diablo oso de peluche. Desde que el demonio del oso de peluche lo poseyó y le devolvió sus habilidades, Ito Makoto había estado ansioso por intentarlo. Eres un hombre como yo, hermano. El diablo osito de peluche le dio a su anfitrión un pulgar arriba mental en silencio. La razón por la que había buscado a un humano para poseerlo y con quien hacer un pacto era porque había oído que el diablo de la motosierra había resucitado y temía convertirse en su objetivo. Si terminara poseyendo a alguien que fuera indiferente y no tuviera deseos, eso sería un problema. Por suerte, este tipo también era un glotón obsesionado con el sexo.
Mantén un perfil bajo, chico. Mantén un perfil bajo. No quiero llamar la atención de los cazadores de demonios ni del Buró de Seguridad Pública. Tú tampoco, ¿verdad? Al oír las palabras del diablo oso de peluche, Ito Makoto tragó saliva con dificultad, y su cabeza, mucho más grande que la de antes, apenas recuperó un poco el control. Los dos deambularon por las calles durante un buen rato, pero no pudieron encontrar una víctima adecuada. Sin darse cuenta, acabaron en la entrada del Hospital Universitario de Tokio. En ese preciso instante, un hombre de mediana edad salió del hospital empujando una silla de ruedas. En la silla de ruedas iba sentado un joven de unos 25 años. Si te fijabas bien, podías ver que era bastante guapo, pero su semblante demasiado abatido hacía que pasara desapercibido. ¿Mamá se ha ido a trabajar otra vez, papá? Shinichi, que acababa de terminar su revisión médica, se giró para preguntarle a Yusaku. Yusaku asintió con una sonrisa amarga. Sí. La carga financiera de la familia recae ahora sobre Yukiko. No la culpes, Shinichi. Llevaba ya unos años en la oficina de seguridad pública, pero no era un combatiente de primera línea. Su capacidad de razonamiento era de poca utilidad en este mundo, por lo que su salario nunca había sido elevado. Así pues, durante todos estos años, la presión económica había recaído sobre su esposa. No lo haré, papá. Además, ¿no dijo el médico que de ahora en adelante no necesito tomar tanta medicina? Mamá ya no tendrá que hacer ese trabajo. Shinichi también sabía que su madre había estado utilizando sus habilidades para disfrazarse a lo largo de los años para robar y así cubrir sus gastos médicos. Antes, habría despreciado ese tipo de comportamiento. Pero dado que el dinero se estaba utilizando para él, la situación era completamente diferente. Yusaku volvió a sonreír con amargura y asintió. Sinceramente, él siempre pensó que lo que su esposa hacía allí fuera distaba mucho de ser un simple robo. Tras pasar tantos años en la oficina de seguridad pública, tenía cierto conocimiento del mundo de Lampa. Sabía que la verdadera identidad de su esposa había sido descubierta en el mundo del crimen organizado, pero la yakuza no había tomado represalias y su esposa seguía trayendo dinero a casa. Todas estas anomalías le indicaron a Kudo Yusaku que las cosas no eran tan sencillas. Pero él no había optado por enfrentarse a su esposa. Por un lado, quien ganaba el dinero tenía la última palabra. Por otro lado, Yusaku tenía la vaga sensación de que si la verdad salía a la luz, esta familia se desmoronaría por completo. Yusaku empujaba la silla de ruedas, pasando junto a una tienda de electrónica con su hijo. En el escaparate de la tienda había un televisor que emitía noticias sobre el hombre de la motosierra. Ring ring ring. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Yusaku. ¿Hola? ¿Qué? ¿Ahora mismo? La expresión de Yusaku cambió al contestar el teléfono. Tras colgar, antes de que Yusaku pudiera hablar, Shinichi ya había girado la cabeza y preguntado. «Papá, ¿es trabajo?» «Sí». Yusaku asintió gravemente. Tras un instante de vacilación, aún no le contó a su hijo lo que su superior acababa de decir. «Adelante, pues. Puedo volver sola». «¿Está seguro?» Shinichi palmeó el reposabrazos de su silla de ruedas. «No quiero admitirlo, pero me he acostumbrado bastante a esto. Y no está lejos de casa, ¿verdad?» Yusaku guardó silencio unos segundos y luego asintió. Hizo señas a un taxi. «Llámame inmediatamente si ocurre algo». Dicho esto, Yusaku se marchó en su coche. Shinichi iba sentado solo en su silla de ruedas, de camino al apartamento alquilado que no estaba muy lejos. Al recordar la imagen de la masacre de Makoto en las noticias, apretó los dientes con rabia. «Te arrestaré». Pero en ese momento, Shinichi desconocía por completo que alguien al otro lado de la calle ya lo tenía en la mira. Él. Elígelo. El demonio ósito de peluche miraba fijamente a Shinichi, gritando salvajemente en la mente de Ito Makoto. Ito Makoto quedó completamente atónito. ¿En serio? Es un chico, ¿sabes? Para ser sincero, Ito Makoto no reconoció al hombre de enfrente como el salvador de la policía japonesa del mundo real. Tras 9 años, tanto su aspecto como el de Shinichi habían cambiado considerablemente. ¿Eh? ¿Desde cuando dije que el objetivo tenía que ser femenino? Replicó el diablo oso de peluche. Para mí, hombre, mujer, un poste de teléfono, un helicóptero de ataque, una bolsa de Walmart, cualquier cosa sirve. Ahora lárgate, o encontraré a alguien más a quien poseer. Así eran los ositos de peluche. No les importaba el género, ni siquiera si la víctima era un ser vivo. Eso tiene sentido. Al oír esto, Ito Makoto apretó los dientes y miró a la figura en la silla de ruedas.
Tal vez fue porque no había tocado a nadie en 9 años, ni siquiera había sido capaz de cuidarse a sí mismo, pero, Ito Makoto se sintió extrañamente atraído. Él cree que Kudo Shinichi todavía conserva algo de encanto. Ahora. Muévete. La voz del diablo osito de peluche resonó de nuevo. Utilizando el poder del diablo, Ito Makoto cruzó la calle a toda velocidad en un instante. Cuando Shinichi pasó en su silla de ruedas junto a la entrada de un callejón estrecho, Ito Makoto lo agarró repentinamente y lo arrastró hacia las sombras. ¿Quién eres, GHHK? Antes de que Shinichi pudiera reaccionar, fue arrojado al suelo. Estaba boca abajo, intentando darse la vuelta, pero una mano le presionaba firmemente la nuca. Esta fuerza, definitivamente no es humana. Shinichi apretó los dientes y preguntó, ¿qué quieres? ¿Cuánto dinero? Yo pago. Pero el hombre no respondió. El sonido de la tela rasgándose resonó. Con un chasquido, sus pantalones se desgarraron y Shinichi sintió inmediatamente un escalofrío en la parte inferior del cuerpo. Entonces, un dolor indescriptible e insoportable le recorrió las nalgas. ¡Ah! 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 Un grito desgarrador resonó en el oscuro callejón. Capítulo 130. Makima, Tokio, Japón, en el interior de una casa de té. Este era un lugar de reunión para los cazadores de demonios civiles en Tokio. Gente de toda condición social iba y venía. La mayoría de los cazadores de demonios civiles de Tokio realizaban misiones aquí, y era uno de los pocos lugares donde podían relajarse. Después de todo, con tantos compañeros reunidos, incluso si todos tuvieran sus propios intereses ocultos, los demonios comunes no se atreverían a causar problemas aquí fácilmente. Era un raro refugio en esta tierra peligrosa donde podían bajar un poco la guardia. En un rincón estaban sentados dos jóvenes. Han pasado casi 10 años desde la última vez que nos vimos, Ishigami. Los labios de Makoto se curvaron en una leve sonrisa mientras miraba a Yu, que estaba frente a él, cuyo peinado ahora se parecía mucho al de un Sasuke adulto. Me enteré de lo que hiciste. Mataste a varios demonios usando solo taijutsu y experiencia en combate, sin hacer ningún pacto con ningún demonio. Me halagas, senpai. Se lo debo todo a los pergaminos de taijutsu que me diste. Yu aún conservaba esa expresión de admiración y respeto. ¿Por qué me pediste que nos viéramos de repente? ¿Qué pasa? Preguntó Makoto. Había acudido a este lugar de reunión para cazadores de demonios civiles porque Yu lo había invitado. Lo siento. No debería haber dudado de tus decisiones, pero no podía dejar de preocuparme. La mirada de Yu se posó en Pochita, que dormitaba junto a la mesa de té, con una profunda cautela en los ojos. ¿Qué condición puso este diablo a cambio de su pacto contigo? Mientras hablaba, Pochita, que había estado durmiendo profundamente, abrió de repente los ojos y le lanzó a Yu una mirada de reojo que recordaba a cierto gato, como si preguntara, ¿qué estás insinuando? Makoto extendió la mano y acarició la cabeza de Pochita, riendo suavemente. Ishigami, ¿te preocupa que Pochita haya hecho alguna exigencia excesiva en el contrato? Sí. Yu asintió enfáticamente. Senpai, siempre nos advertiste que no hiciéramos contratos con demonios a la ligera. A lo largo de los años, he visto a demasiados compañeros que no murieron a manos de los demonios, sino que fueron arruinados por los contratos que firmaron. Cuando llegó por primera vez a este mundo, había oído a Makoto hablar sobre el precio de pactar con demonios. Pero solo después de presenciar de primera mano esas trágicas consecuencias, Yu se dio cuenta de que la realidad era mucho más aterradora que las descripciones de Makoto. Incluso había visto a un canalla que sacrificó a su propia familia para obtener poder. Desde que vio en la televisión que Makoto había hecho un pacto con un demonio, no había podido dormir durante varias noches, preocupado constantemente de que Makoto hubiera sido engañado por ese demonio. Ya era tan fuerte, no había necesidad de involucrarse con demonios. Makoto sonrió levemente. No te preocupes. Pochita es mi compañera, igual que tú. No hay ningún intercambio de beneficios entre nosotras. Al percibir la sincera preocupación de Yu por Makoto, Pochita decidió no guardárselo rencor. Se acurrucó de nuevo y volvió a dormitar junto a la mesa. Ya veo, como senpai lo dice, no diré nada más. Yu realmente no esperaba que pudiera existir un demonio en este mundo que hiciera un pacto sin pedir nada a cambio. Como era de esperar, senpai nunca fue una persona común y corriente. En ese preciso instante, la puerta de madera de la casa de té se abrió y se oyó la voz de una joven. Disculpe, ¿está aquí Nishikawa Makoto, el hombre de la motosierra? Todos los presentes en el vestíbulo, incluidos Makoto y Yu, se giraron para mirar hacia la entrada.
Una mujer con el cabello rojo vino recogido en 2 trenzas entró lentamente, vestida con un impecable traje de negocios. Su apariencia y figura eran de primera categoría, pero emanaba una presión asfixiante. Tras ella la seguían varios hombres de mediana edad con uniformes de seguridad pública, cuya presencia era igualmente imponente. La expresión de Makoto cambió ligeramente. Makima en el momento en que regresó a Japón, supo que ella iría a buscarlo tarde o temprano. Pero no esperaba que fuera tan pronto. A diferencia de Makoto, que estaba centrada en Makima, la atención de Yu se centraba más en el hombre de mediana edad que estaba a su derecha y detrás de ella. Felicitaciones Yusaku. Como cazador de demonios civil, Yu había oído que la Oficina de Seguridad Pública había contratado a un nuevo consultor de razonamiento, pero no esperaba encontrarse con Yusaku aquí. El encargado de la casa de té levantó la mano y señaló hacia la esquina. Makima condujo a sus hombres directamente hacia la mesa de Makoto. Encantado de conocerle, señor Nishikawa. Soy Makima, jefe de la División Especial 4 de la Oficina de Seguridad Pública. De pie junto a la mesa, Makima mostró primero sus credenciales. Cabe decir que la fachada de esta mujer era perfecta. A pesar de su intenso deseo por el poder del diablo de la motosierra, ni una sola vez miró a Pochita, que estaba junto a la mesa. Toc, toc. Makoto golpeó la mesa con la punta de los dedos. Pochita, que había estado durmiendo de lado, abrió los ojos al instante, corrió hacia el pecho de Makoto y se fundió visiblemente con su cuerpo, fusionándose por completo. Al presenciar esto, las singulares pupilas de Makima, que se asemejaban a múltiples anillos concéntricos, finalmente mostraron una leve ondulación. Tras fusionarse por completo con Pochita, Makoto giró la cabeza hacia Makima. ¿Qué quiere la Oficina de Seguridad Pública de mí? Makima recuperó rápidamente la compostura. Nos gustaría invitar al señor Nishikawa a unirse a la Oficina de Seguridad Pública. Desde el incidente del demonio de las armas, los demonios se han vuelto cada vez más descontrolados. La oficina necesita urgentemente talento como el suyo. Makoto lo comprendió en su interior. Una vez que se revelara su identidad como el hombre motosierra, Makima inevitablemente intentaría acercarse a él. Invitarlo a unirse a la oficina era simplemente una forma de mantenerlo bajo vigilancia, esperando la oportunidad de apoderarse del poder del demonio motosierra. Pero aún no había decidido del todo si debía seguir sus planes. Además de lidiar con aquellos que se atrevían a provocarlo, otro propósito de causar tal revuelo en Norteamérica era aumentar el miedo de la gente hacia el hombre de la motosierra. En este mundo, la fuente del poder del diablo era el miedo humano. Cuanto más profundo era el miedo, más fuerte era el poder. Esta lógica era algo similar a los sistemas de valores y creencias presentes en algunas novelas, solo que a la inversa. ¿Unirme? ¡Qué tontería! En ese preciso instante, Yu habló de repente. Con la fuerza de Senpai, no se trata de que él se una. Todo el Buró de Seguridad Pública debería arrodillarse ante él. Al oír esto, las expresiones de Makima y de los investigadores de seguridad pública que lo acompañaban cambiaron drásticamente. Este chico era increíblemente audaz. Chico, ¿sabes lo que estás diciendo? Espetó un agente de seguridad pública, cazador de demonios, que se encontraba detrás de Makima. Solo estoy diciendo un hecho. Yu no mostró miedo. Aunque Makima no se enfadó como sus subordinados, miró a Yu con cierta sorpresa. La devoción ciega y la lealtad de este hombre hacia Makoto le recordaban a aquellos que estaban bajo su control. ¿Cómo conseguir una lealtad tan inquebrantable sin usar mi poder de control? El contratista del diablo de la motosierra resultó ser más interesante de lo que esperaba. Makoto levantó la mano para indicarle a Yu que se calmara, luego se giró hacia Makima y le preguntó, ¿qué gano yo si me uno a la Oficina de Seguridad Pública? En comparación con los cazadores de demonios civiles, la oficina puede ofrecer mejor compensación y seguridad. Si el señor Nishikawa está dispuesto a unirse, puedo solicitar el nivel más alto de tratamiento para usted. Además, ya basta, ya basta, ya basta. Makoto interrumpió directamente el discurso oficial de Makima. No necesito que nadie garantice mi seguridad, y no ando escasa de dinero como él. Las condiciones que ofrece no me tientan. Mientras hablaba, señaló a Yusaku, que estaba de pie junto a Makima. Makima miró a Yusaku con sorpresa. ¿Se conocen? Yusaku asintió tímidamente. Durante su período de prueba, había oído hablar de la reputación de Makima, y tras incorporarse oficialmente a su división, había experimentado personalmente el terror que infundía. Parecía una mujer joven de apenas 20 años, pero su innato sentimiento de opresión era asfixiante.
Además, como cazador de demonios de seguridad pública que dependía directamente del gabinete, estaba estrictamente prohibido que todos vieran la forma demoníaca de Makima. Cada vez que usaba sus habilidades, los demás tenían que taparse los ojos. Para cuando podían volver a ver, todos los objetivos estaban muertos sin excepción. Él tampoco quería venir, pero el problema era que la división especial pagaba mejor y necesitaba mantener a su familia. Capítulo 131. Un hombre malo y una mujer mala. Al ser observado por los ojos opresivos de Makima, la frente de Yusaku se cubrió de sudor frío en tan solo unos segundos. Makima-san, antes de que pudiera terminar, Makima ya se había vuelto hacia Makoto. Si el señor Nishikawa tiene otras peticiones, puedo consultarlas con mis superiores. Makoto imitó el gesto clásico de Yusaku de acariciarse la barbilla, mirando a Makima de arriba a abajo. Tras un instante, soltó una risita. De repente me doy cuenta de que Makima-san es muy hermosa. Al oír esto, todo el personal de seguridad pública, incluido Yusaku, cambió drásticamente de expresión. El chico de antes era simplemente atrevido, pero este tipo era verdaderamente escandalosamente osado. Makima se quedó atónita por medio segundo, luego sonrió levemente. «Ah, ¿sí? Gracias por el cumplido». Makoto continuó. «Si Makima-san está dispuesta a salir conmigo, podría considerar unirme». Las pupilas de Yusaku y los demás se contrajeron violentamente. Lo único que podían pensar era, «Dios mío, se atrevió a decir eso». La apariencia de Makima era obvia para todos dentro de la organización, pero nadie se había atrevido jamás a albergar ningún deseo por ella. Incluso al conocerla por primera vez, cualquiera podía percibir claramente la extrañeza y el terror que emanaban de esta mujer. Por fuera parecía una belleza deslumbrante, pero por dentro era algo desconocido, indescriptible. Yusaku ya conocía la naturaleza coqueta de Makoto, pero al verlo hacer tal exigencia, no pudo evitar suspirar para sus adentros. Menudo mujeriego. Makima ladeó la cabeza, pensativa. El gesto tenía un toque de inocencia juvenil, pero para quienes lo observaban, parecía indescriptiblemente extraño. De acuerdo. Nunca he salido con nadie antes. Tengo muchas ganas de trabajar contigo, Nishikawa-kun. La sonrisa de Makoto se amplió. Ya que somos novios, llámame por mi nombre de pila, Makima-chan. Al oír el íntimo sufijo, chan, los subordinados de Makima se estremecieron involuntariamente. Jamás imaginaron que alguien se atrevería a hablarle a Makima en ese tono. Jejeje, los labios de Makima se curvaron ligeramente. Justo cuando estaba a punto de hablar, el teléfono de Yusaku sonó de repente con urgencia. Disculpe. Yusaku se giró para contestar el teléfono, bajando la voz. Hola, habla Kudo Yusaku. Señor Yusaku, es grave. Se ha producido un caso grave de agresión violenta en el bloque 20, número 208. Yusaku frunció el ceño. ¿No deberían casos como este ser manejados por la División de Investigación? Fue asignado a la División Especial, responsable de los casos relacionados con demonios. Los ataques humanos no deberían haberle llegado a él. No se trata de resolver el caso. Se trata de que eres familiar de la víctima. ¿Familiar de la víctima? Estas 5 palabras hicieron que el corazón de Yusaku se encogiera. Inmediatamente pensó en su hermosa esposa, casi hasta el punto de dejar de respirar. Afortunadamente, la voz al otro lado del teléfono continuó. Su hijo, Kudo Shinichi, fue atacado. Las pupilas de Yusaku se contrajeron bruscamente. La voz al teléfono era lo suficientemente alta como para que, incluso sin el altavoz, Makima y los demás pudieran oír con claridad. Parece que ha ocurrido algo grave, Kudo-san. Deberías ir a comprobarlo primero. El tono de Makima era suave, con un dejo de preocupación fingida. No hace falta. Vamos juntos. Makoto se puso de pie y se giró hacia Yu. Ishigami, ¿y tú? Yo también me uniré a la oficina de seguridad pública. Yu tomó la decisión de inmediato. La oficina lo había invitado varias veces antes, y él había dudado. Ahora que Makoto había aceptado, no tenía motivos para negarse. Además, tenía muchas ganas de ir a ver de qué se trataba todo ese revuelo. ¿Kudo Shinichi fue agredido? Bloque 20. La mitad de la calle había sido acordonada por la Oficina de Seguridad Pública de Tokio. Se trataba de una zona residencial para empleados de seguridad pública, donde también podían residir sus familiares. La familia Kudo llevaba años viviendo allí. La entrada al callejón lateral estaba abarrotada de curiosos, y la policía ya había instalado una barrera. Cuando Yusaku y su grupo llegaron, los oficiales de servicio los saludaron y les permitieron el paso. Shinichi. Yusaku se adelantó, liderando la carga.
Makoto y Yu lo seguían de cerca. Makima estaba desconcertada. ¿Qué había allí para ver? Evidentemente, Makima no comprendía la costumbre humana de ver series o películas. Su anterior respuesta infantil a la invitación de Makoto para salir con ella y su muestra de preocupación por Yusaku eran imitaciones del comportamiento humano, razón por la cual cada uno de sus movimientos parecía tan extraño. En términos de la vida anterior de Makoto, ella era una pseudohumana. Pronto vieron una figura tendida en el suelo, un joven sin piernas, tumbado de lado, dejando al descubierto solo la espalda y las nalgas. Su ropa estaba rota y dañada, la escena era desagradable. Clic. 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 Justo cuando Yusaku estaba a punto de ayudar a su hijo a levantarse, se escuchó una rápida sucesión de sonidos de obturador a sus espaldas. Se giró y vio a Makoto y Yu, con las cámaras en la mano, tomando fotos de Shinichi frenéticamente. Makima parpadeó. Así que por eso Nishikawa Makoto me pidió que le solicitara a la oficina que trajera cámaras en el camino. Yusaku temblaba de rabia, pero le preocupaba aún más el estado de su hijo. Reprimió su ira y rápidamente se acercó para ayudarlo a levantarse. Shinichi, ¿cómo estás? Papá, Shinichi abrió lentamente los ojos y vio el rostro preocupado de su padre. En cuanto habló, sintió un dolor punzante en la espalda. Papá, ¡guau! El salvador de la policía japonesa no pudo evitar derramar lágrimas de angustia. Si hubiera sabido que irse solo a casa resultaría en esto, poco después, Shinichi fue trasladado al hospital de la Universidad de Tokio. Por una coincidencia, había acudido por la mañana para que le revisaran la lesión en la pierna y ahora, por la tarde, estaba siendo tratado por otra lesión diferente. Yusaku esperaba ansiosamente fuera de la sala de examen. Makima miró a Makoto. No hay nada más que hacer aquí. Volvamos a la oficina, Makoto-kun. Todavía tengo que tramitar tu documentación laboral. Espera un momento. Quiero mirar un poco más. La sonrisa de Makoto no se desvaneció. Luego miró la cámara Nikon que tenía en la mano con un dejo de pesar. Qué lástima que las cámaras de hoy en día no puedan mostrar las fotos al instante. Tendré que revelarlas. Déjamelo a mí, senpai. Respondió Yu de inmediato. Sí, una vez que estén listos, los llevaré al departamento de policía metropolitana para que puedan ver a su salvador. Yu soltó una risita. Makima parecía confundida. ¿Qué sentido tiene entregárselos al departamento de policía metropolitana? Ella no podía saber que el departamento de policía metropolitana al que se referían Makoto y Yu no era el de este mundo. Yusaku temblaba de rabia al escuchar aquella conversación, pero se sentía completamente impotente. Justo en ese momento, se oyó el nítido sonido de unos tacones altos que se acercaban. Todos se giraron para ver a una mujer madura pero con un aire juvenil y cabello castaño rizado que caminaba rápidamente hacia ellos. Era Kudo Yukiko. Al ver a Makoto sentado cerca, Yukiko se detuvo un instante y luego se apresuró hacia Yusaku. Su rostro reflejaba su ansiedad. Yukiko, déjame explicarte, bofetada. Antes de que Yusaku pudiera terminar, recibió una fuerte bofetada en la cara. ¿Cómo pudiste dejar que Shinichi volviera solo a casa? Ante la ira de su esposa, Yusaku se quedó sin palabras y solo pudo inclinar la cabeza y soportarlo. Después de que Yukiko lo regañara un rato, la puerta de la sala de exploración se abrió y apareció el médico. Por favor, guarden silencio en el hospital. Yukiko se disculpó rápidamente y luego preguntó con urgencia. Doctor, ¿cómo está Shinichi? El médico, de mediana edad, se ajustó las gafas con expresión seria. Perforación rectal, hemorragia peritoneal, el contenido intestinal ha entrado en la cavidad abdominal, provocando una peritonitis grave. Además, el doctor hizo una pausa, con una expresión difícil de describir. Continuó. Se ha confirmado que la materia extraña que extrajimos de su cuerpo no es de origen humano. ¿No humano? ¿Qué quieres decir? Yusaku y Yukiko se quedaron atónitos durante unos segundos, y entonces lo comprendieron. Podría ser que lo que le hizo esto a Shinichi fuera. Ja. Detrás de ellos, Makoto y Yu ya no pudieron contenerse. Golpearon las sillas y estallaron en carcajadas, doblándose de la risa y balanceándose de un lado a otro. Makima miró a los dos con confusión. Después de unos segundos, soltó una ja.